Para los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Hola amado, te bendigo en este tiempo tan especial que nos toca vivir. He llamado a este mensaje la fe en tiempos del coronavirus. ¿Qué estoy haciendo? Estoy, como todos, en cuarentena, a pesar de que cuando termine este fin de semana largo aquí en Argentina, deba retornar por mi profesión a la trinchera contra el coronavirus. Pero no quiero dejar pasar este momento para reflexionar sobre lo que debemos hacer en este momento, lo que debemos hacer hoy. Es fácil ser apocalíptico en este tiempo. Lo difícil parece ser es no serlo. Y he escuchado cantidades de voces levantándose en este momento para decir de todo lo que se nos ocurra, se puede decir. El punto es tener la conexión con el Señor justa para ser un vocero de Dios. He escuchado muy pocas voces que realmente estén expresando lo que el pueblo de Dios y el mundo necesita saber hoy. Recomiendo mucho un mensaje de Dante Gebel, donde habla de este tiempo del coronavirus y lo llama daño colateral. Lo recomiendo. Yo quiero compartir contigo un mensaje que predico desde hace 30 años a esta parte o más. Y celebro la fidelidad de Dios que me permite decir que a pesar de tantísimas cosas que uno tiene de que arrepentirse, no tenga que arrepentirme de haber predicado nada que quisiera cambiar. Y este mensaje que voy a compartir contigo hoy fue grabado en el año 2012. Es una de las tantas versiones grabadas que tengo de este mensaje, de tantas y tantas veces que compartí este mensaje que hoy comenzamos a vivirlo con más intensidad. Este es el tiempo de los escogidos, un tiempo grave, pero al ser el tiempo de los escogidos, justamente es un tiempo de división de aguas, un tiempo de elecciones, un tiempo de decisiones, un tiempo de desenmascaramientos, donde comenzaremos a ver de qué lado está cada uno, de qué lado decide estar cada uno. Algunos, por lo que veo, por lo que oigo, deciden morir con las botas puestas. No son capaces de cambiar su mensaje ni siquiera en este momento. Y tratan en este momento no solo de no cambiar su mensaje, sino que intentan sacar partido de él, sacar partido, provecho personal de este momento. Pero allá ellos, el problema es que vamos a hacer nosotros. Este es tiempo de predicar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Dice la palabra que para testimonio a todas las naciones. Este es tiempo de que las personas y las naciones se vuelvan a Dios. Este es tiempo de que se humille su pueblo, para que Dios lo perdone y sane la tierra. Sin más, te dejo con este estudio que en aquel tiempo titulé A causa de los escogidos. Te bendigo. Quiero hablar sobre
una situación a la cual nos enfrentamos en este tiempo y que ni como creyentes individuales ni como iglesia estamos exceptuados, y es el enfrentarnos a la profecía, a tiempos de la profecía. Para ello vamos a tomar un pasaje que habla de nuestro tiempo, está en Mateo capítulo 24, es el Señor Jesús en sus últimos días con sus discípulos, en esto que conocemos como una especie de resumen del Apocalipsis en boca de Jesús en los Evangelios, hablando sobre los últimos días. Y él comienza diciendo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. 2 veces en este pasaje va a usar la palabra mirad, para decir mirad que nadie os engañe, y la segunda vez es para decir mirad que no os turbéis, ¿sí? Y estar turbados es estar knockout, ¿sí? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, recién entonces, vendrá el fin. Por tanto, aquí una aclaración. Jesús era hebreo, pensaba, razonaba y hablaba y explicaba, presentaba sus mensajes como un hebreo. Y el hebreo tiene la cualidad de rimar ideas como si las fuese rumiando. ¿Vio cómo hace la vaca? La vaca come una vez, pero mastica muchas veces la misma cosa, ¿sí? Y así hacía el hebreo. Te presenta la idea, te la resume, pero luego la vuelve a sacar, le agrega algún detalle, se detiene en esto, se detiene en lo otro, la vuelve a guardar, la vuelve a sacar, te la vuelve a presentar, ¿sí? Bueno, así hacía Jesús. Bueno, hasta aquí la primera presentación, y ahora comienza la segunda masticada, no sé cómo se dice, ¿sí? Pero así es. Me perdí donde andábamos. El 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, mas el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, preste atención a la palabra escogidos, porque es ahí donde nos vamos a centrar.
Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús advierte sobre estos tiempos, que son los últimos tiempos, y la cantidad de señales y cosas que el Señor cuenta, creo que no han sido tan notorias o tan comprobadas en otros tiempos como en nuestros tiempos. Es cierto que todas las generaciones, incluso la generación de los 12, la generación de Pablo, la generación inmediata de Pablo, creyó que eran los testigos de la segunda venida de Cristo, del momento en que todo se terminaba, de los últimos tiempos. Y la realidad es que los últimos tiempos comenzaron con la venida de Jesús, van a terminar con su segunda venida, pero es cierto que los tiempos se han ido acelerando y el siglo XX y lo que va del siglo XXI son una descripción casi literal de lo que Jesús está diciendo en este tiempo. Nunca como en otro tiempo las señales se cumplen. Hoy las vemos por televisión, las leemos en los diarios, ¿sí? Y los tiempos parecen ir acelerándose. No sé si nosotros veremos o no veremos venir al Señor Jesús en nuestras vidas. No lo puedo yo asegurar. Si yo lo asegurara desde este púlpito, estaría dentro de los que allí llaman falsos profetas. Porque dice la palabra del Señor que ni Él lo sabe, solamente el Padre en su sola potestad. Pero vamos a hablar de ese tiempo, porque es interesante saberlo. Ahora el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces quiero hablar, primero, ¿por qué vamos a hablar de esto que puede ser lo falso? ¿Sí? Imagine dos cosas sobre la falsedad. En primer lugar, imagínense que el titular del diario diría, prestigiosa o como quieran llamar, banda de falsificadores, ¿sí? O muy buscada banda de falsificadores, fue atrapada falsificando patacones. ¿Usted qué pensaría de la famosa banda de falsificadores? Que aparte de famosos son medios idiotas, ¿no? Porque mire que falsificar patacones. O sea, ¿a quién se le ocurriría falsificar patacones? Y en esta época nadie. ¿Por qué nadie falsificaría en esta época patacones? Porque no se usan, porque no están vigentes, ¿sí? Y solamente se falsifica ¿qué? Lo que está vigente o es muy valioso. Así que si el Señor dice que en este tiempo se levantarán falsos profetas, no es porque es un invento raro de alguien que se le ocurrió hablar sobre la profecía y los profetas en nuestro tiempo, sino porque el diablo sabe que son valiosos y están vigentes. ¿Sí? Y como iglesia no podemos dejar de tener ni profetas ni profecías. No podemos prescindir de la profecía. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Cuánto vale un billete de 100 pesos falsos? ¿Estás seguro? Depende, justamente. ¿Por qué el kiosquero, cuando usted le va a pagar,
mira tanto el billete de 100 pesos para ver si es falso o no. Si descubre que es falso, le dice esto no sirve, no vale nada. Pero si él no llega a descubrir que el billete falso es falso, ¿cuánto vale? ¿Me entiende? Entonces, ¿cuánto vale un billete falso? Si sé que es falso, nada, pero si no sé que es falso, vale 100 pesos. Y con la profecía pasa lo mismo. ¿Qué valor tiene la profecía? ¿O qué valor le damos a un profeta? Y si sabemos que es falso, ninguna, pero ¿y si no sabemos? Nos moveremos, nos dejaremos llevar por la profecía y por la administración de falsos profetas. Por eso la importancia de poder descubrir, de poder discernir en este tiempo donde están vigentes la profecía y los profetas, cómo hacer o cómo enfrentarme a ellos sin salir lastimado, timado, defraudado, como usted quiera llamarlo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Hasta aquí? Si fuese a hablar solamente de la profecía, le diría dos cosas, que se las voy a decir rápidamente, pero me centraría mucho más. Pero yo quiero hablar del que enfrenta la profecía y no del profeta, ¿sí? Para distinguir la profecía usted tiene básicamente dos cosas y luego unas condiciones de las que vamos a hablar hoy. Pero dos cosas. Usted tiene que poder conocer primero la palabra de Dios. Porque la profecía, si es palabra de Dios, no puede contradecir su palabra escrita, ¿sí? Si Enrique se pelea con Mario, no puede venir el profeta y decirle, mira, Enrique, Mario te está molestando, pégale un tiro, se terminó, no te molesta más. ¿Sería palabra de Dios? A todas luces no sería palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está violando todo lo que Dios nos enseñó en su palabra. Estoy haciendo una cosa así bien absurda para que usted se dé cuenta. Pero el diablo no va a venir con una falsa profecía tan evidente, ¿sí? Mire que intentó hasta engañar al Señor Jesús con la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios, creo yo, que mucho más que nosotros. Así que él la puede usar como quiere. Ahora, si viene de acuerdo a la palabra de Dios, ¿es palabra de Dios? No, pare ahí. El diablo intentó tentar a Jesús con la palabra de Dios y no venía de parte de Dios. Así que lo que sabemos es que la profecía no puede ir en desacuerdo con la palabra de Dios, pero si viene en función de viene igual que la palabra de Dios, no necesariamente es palabra de Dios. ¿Cómo sé yo entonces que es palabra de Dios? Y no tengo muchas otras cosas de las cuales agarrarme. Yo debo conocer la palabra de Dios y debo conocer la voz de Dios. Mis ovejas conocen mi voz y me responden. Si usted me pasa el teléfono y me dice, mira, tu papá te llama, y del otro lado hay otro que no es mi papá, ¿usted cree que yo no me voy a dar cuenta? Él podrá intentar decirme que es mi papá, pero si no es mi papá, yo lo voy a saber. ¿Por qué? Porque conozco la voz de mi papá. Tengo 52 años de escuchar la voz de mi papá. Y sé cómo habla, sé cómo tose, sé cuando habla ronco, sé cuando habla de todas formas, con sueño, cansado, alegre, eufórico. Le conozco la voz en todas las situaciones. Así que es muy difícil que un imitador me engañe haciéndome creer que es la voz de mi papá cuando yo la conozco. Ahora, ¿usted está tan seguro de conocer la voz de Dios como para que nadie le engañe? Yo conozco la voz de mi papá porque tengo 52 años de entrenamiento de escuchar su voz.
porque he pasado mucho tiempo con mi papá, he pasado mucho tiempo en su presencia, he pasado mucho tiempo dialogando, conversando, escuchándole. Y la única forma de conocer y reconocer la voz de Dios de tal manera es igual que con cualquier otra persona. Así que, primero esas dos condiciones, conocer la palabra de Dios y conocer la voz de Dios. ¿Hasta ahí? Amén. Ahora vamos a hablar de los escogidos, porque el pasaje dice algunas cosas más. Así que le voy a hablar de 3 condiciones que usted tiene que tener para poder enfrentar este tiempo de profetas y de falsos profetas. No son las únicas, pero son las que quiero hablarle hoy. Santidad, dignidad y finalmente elección. Santidad, dignidad y elección. Cuando uno se enfrenta a la palabra santidad, y sobre todo si uno se tiene que parar aquí, es como que se siente incendiado, ¿no? Si Pablo cuando escribía se sentía el peor de todos, imagínese cómo se siente uno para estar enfrente hablando de santidad. Nunca nadie da la medida de la santidad y nadie puede decir yo soy lo suficientemente santo, pero así todo, toléreme hablar de santidad, Dice Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Estamos estudiando los miércoles el libro de Efesios con los que vienen los miércoles a nuestro grupo. Y este miércoles pasado estudiamos el saludo de Pablo. Y en el saludo de Pablo, Pablo dice a los santos, y ahí nos quedamos, ¿sí? Santos y fieles. Y no sé cuánto tiempo podremos llegar a estar, pero entramos a buscar lo que significa en el concepto de Pablo, esto de referirse a las personas como santos. Y analizamos todo lo que fuimos viendo y sacamos algunas conclusiones. Y creo que es un poco lo que detonó el que yo esté hablándole de esto en esta mañana. Y la palabra santo tiene al menos 2 connotaciones. La primera es de apartados por alguien o apartados con algún motivo, ¿sí? ¿Sí? Apartados por alguien, apartados con un motivo o apartados de algo, ¿sí? Ese apartado de algo es ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Por eso la otra connotación de santidad o de santo es la de pureza, la de limpieza, ¿sí? La de no pecado. Entonces cuando Pablo se dirige a los que son fieles, a los que creen en el Señor, se dirige como los santos, como los que han sido apartados. Pero hay 2 conceptos que se unen en esto de la santidad. 2 conceptos. El primero, el de la santificación. La santificación es algo que por gracia Dios nos otorga. Y es la actitud de Dios frente a nuestro pecado. Esa actitud de Dios y ese deseo de Dios de juntarse con nosotros, de tener comunión con nosotros, necesitaba de nuestra limpieza, de nuestra santidad. Y por eso dice que Él hizo muchas cosas a favor de nuestra santidad. Empezó ¿por qué? Por mandar a su Hijo en forma de hombre, que cumpliera la ley que nosotros no pudimos cumplir, muriera en la cruz del Calvario, hiciera justicia, pagara el precio que nosotros no podríamos pagar y luego nos lo diera por gracia como saldado. Entonces nos perdona y luego de habernos perdonado nos trata como santos. Y no solo nos trata como santos, sino dice que Él comparte con nosotros no solo su naturaleza divina, sino también dice, comparte con nosotros su santidad. Porque el que no está en perfecta santidad se presenta ante Dios y se quema. Es aniquilado, ¿sí?
Esa es la idea. La santidad de Dios es tan grande que lo que no es precioso y puro como Él queda aniquilado. Y ninguno llena ese perfil. Por eso Él necesita a todo lo que usted haga agregarle la justificación y la santificación, que es, a pesar de su esfuerzo, agregarle lo que falta y tratarle como tal. Pero eso no quita, esa es la actitud de Dios, eso no quita que usted debe poner de lo suyo, porque esto no es ya que Dios me perdona, ya que Dios me justifica, yo puedo andar como quiero. Por eso la actitud de Dios es la santificación, que es que por gracia Él me considera santo, pero ¿cuál es mi actitud? Cuando Pablo habla a los santos, le dice a los santos, pero muchas veces dice a los que han sido llamados a ser santos. No solamente a los que Dios trata como santos, sino que a los que Dios llamó a que se muevan hacia la santidad, a que caminen hacia la santidad, a que peleen por la santidad. Desde ya que es una batalla casi perdida, pero no una batalla que no hayamos de pelear. Ninguno de nosotros puede decir yo soy lo suficientemente santo. Y alguno lo dirá en mayor medida y el otro lo dirá en menor medida. Alguno será más santo que otro. Y decirlo desde este punto, vuelvo a decir, desde este lugar, a uno le tiemblan las piernas poder decirlo, porque yo no me animaría a decir, como dice Pablo, sed santo como yo soy santo. Y porque Dios es santo, ¿sí? Como Dios es santo, ¿sí? Él le temblaban las piernas y decía yo soy el peor de todos. Ahora, ¿cuál es la actitud frente a eso? Hay una palabra que lo expresa todo y se llama arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Que usted se duele, llora, grita, se compunge cada vez que viene al templo por lo que hizo en la semana. No, eso es compungirse, llorar, ¿sí? Dolerse, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección en 180 grados. Para los que no saben geometría, 180 grados es que si yo estaba mirando para allá o dirigiéndome hacia allá, ahora voy en el lugar inverso. Y que si antes caminaba, es un cambio de mente. Entonces, comienza aquí y termina en mis pies. ¿Sí? Yo aquí decido hacia dónde voy a ir la próxima vez y mis pies me llevan en la dirección contraria. ¿Se entiende? Por eso la primera es la actitud de Dios y la segunda es la mía. Primera condición, santidad. Usted va a ser llamado por Dios santo, ¿sí? Y la santidad permite que usted sea salvo. Y por eso, gracias a Dios, no depende de nosotros. Y Él nos sigue tratando como tal y nos ha perdonado todo. Pero no quita que usted busque la santidad. Porque vamos a ver que si bien somos salvos, hay un montón de cosas que perdemos si no caminamos hacia la santidad. ¿Sí? Primera condición, vamos a ver, para ser escogidos, es la santidad. Vamos a la segunda. La segunda cosa tiene que ver con la dignidad. ¿Qué es ser digno? Si yo digo, a ver, voy a usar otra persona, ¿sí? Que la hermana es digna de estar sentada ahí. ¿Cómo es su nombre? Estela. Estela. ¿Qué estoy diciendo? Que se merece estar en ese lugar, ¿sí? Bueno, dignidad es justamente lo opuesto. Yo no dije eso cuando dije que es digna de estar en este lugar. Porque si es por merecimiento, ni ella, ni yo, ni ninguno merecemos estar en este lugar. Si no, el Señor Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo es que ella está sentada acá y yo la veo y sinceramente digo, es digna de estar sentada en este lugar? Porque a pesar de que ella no merece esto,
de estar sentada, de ocupar este lugar, el Señor por gracia se lo ha dado, y ella ¿qué ha hecho? Lo ha tomado. Así que vemos ese estar a la altura del lugar que se me ha dado. ¿Se entiende? Si usted es llamado a ser príncipe por el Señor, usted podrá decir, yo no tengo sangre azul. En realidad yo no he nacido, ¿cómo es? Realmente de un rey. Yo fui adoptado por el Rey de Reyes, pero el hijo natural es otro. No hay sangre azul por mis venas, sangre azul de esa que hablan los príncipes, ¿no? Usted me entiende, ¿sí? Y entonces yo en realidad soy un pordiosero que andaba por la calle, el Señor me recogió, me trajo aquí. Y usted puede tomar dos actitudes: seguir siendo un pordiosero en el palacio, o decidir que ya que le dieron la oportunidad de estar en el palacio, usted se va a educar como un príncipe, se va a vestir como un príncipe, se va a comportar como un príncipe, va a comer como un príncipe, va a gozar como un príncipe, va a hablar como un príncipe, a pesar de que no haya sangre azul en sus venas. Y que va a tratar de ser digno del lugar que se le dio, a pesar de que no le correspondía. Y todo lo que nosotros recibimos es por gracia, no porque lo merezcamos. Ahora dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que seáis dignos de la vocación, del llamado con que han sido llamados, justamente. ¿Por qué? Porque no somos merecedores del llamamiento, pero os ruego que se comporten como si lo fueran. Como si ustedes fueran los más calificados, como si ustedes fueran las personas correctas, como si ustedes fueran las personas merecedoras de ese llamamiento. Yo no merezco estar aquí, yo no merezco el llamamiento que Dios me ha hecho, pero voy a tratar de ser lo más digno posible de eso. Y saben que cuando yo alabo, una de las cosas que más me gusta decirle a Dios es que Él es digno y que Él es fiel. Y no solo que Él es digno y fiel, sino que Él es merecedor de todo lo nuestro, ¿sí? Seguimos con la próxima. La tercera cosa de la que hablamos es, una sola vez, elección. ¿Qué es ser elegido? ¿Qué entiende usted por ser escogido? Antes me dijo que se sentía un escogido, ahora dígame que... Yo no le pregunté, ¿se siente usted perro? Y ahora me dice, no, la verdad que yo ser perro no sé lo que es, ¿sí? Así que usted me dijo que se sentía escogido, así que dígame, ¿qué es ser escogido? O sea, que usted se sintió algo que no sabe qué es, ¿sí? Es eso que... Ser llamado. Una convicción. ¿Cómo? Ser señalado por alguien. Apartado. Llamado. Ser elegido, entre otras cosas, es que, habiendo muchos candidatos posibles, uno pertenece a una élite. Eso significa élite, ser elegido. Fue seleccionado, o dice el diccionario, o la palabra griega que se usa, estar entre los favoritos, ¿sí? Y ahora dígame, ¿se sigue sintiendo entre los escogidos? Amén. Bueno, ahora vamos a decir. No se me vaya de boca todavía, ¿sí? Porque también dice el Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor usa 2 veces esta expresión en 2 de sus parábolas. Cuando habla de los obreros de la viña y cuando habla de los invitados a la boda.
Y al final de estas dos parábolas, dice que cuando fue a ver a los invitados, que no habían venido los que tenían que venir, usted recuerda de esta historia, y quiso entrar a todos, el anfitrión miró a todos y dijo: estos no están vestidos de boda, así que échelos afuera. Yo los invité, pero ahora no los quiero aquí adentro. ¿Por qué? Porque no se vistieron como para la ocasión. Podríamos traducirlo en lo que dijimos antes, porque no son dignos de la invitación que le hice. Así que sáquelos afuera. ¿Por qué? Porque muchos son los que yo llamo, pero muy pocos los que escojo para que se queden. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor llama a tantos para escoger a tan pocos? ¿Es un capricho divino? ¿Es una cuestión de simpatía? ¿Depende del antojo divino o dependerá de nosotros? Entonces yo quiero mostrarle un proceso que deben seguir los llamados para transformarse en escogidos. El primer punto de este proceso es el que Dios me llame. Y ahora sí, con confianza, ¿sí? ¿Se siente usted llamado? Amén. Y créame que todos tenemos llamamiento. Todos hemos sido llamados. Si conocemos al Señor, todos hemos sido llamados a algún lugar para alguna cosa. Podrá parecer más grande o más insignificante, no importa. Usted será juzgado por la responsabilidad a la cual se le ha puesto a cargo. ¿Tendrá usted que cuidar un niño o ser presidente de una nación? No importa. Se le juzgará por la responsabilidad de un niño o por la responsabilidad de toda una nación. No interesa, ¿sí? Pero usted ha sido llamado. Todos hemos sido llamados a algo. Pero que hayamos sido llamados no quiere decir que Dios nos vaya a escoger. Ahora comienza un proceso de 3 pasos que vamos a ver, que luego lo vamos a englobar en una sola palabrita, ¿sí? El segundo paso es la capacitación. Si usted ha sido llamado, la primera cosa que tiene que hacer es capacitarse. Y capacitarse significa que Dios me puede estar llamando a algo que yo no sé qué es. Y primero me tengo que enterar de qué es, ¿sí? Tendré que tomar los conocimientos y las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿sí? El segundo paso, o el tercero, es el entrenamiento. Si usted fue llamado a ser médico, imagínese que mi hijo, en vez de estar estudiando arquitectura, estuviese estudiando medicina, ¿sí? Y es mi hijo, ¿sí? Y no hay otro como mi hijo, ¿sí? Gran estudiante de medicina. Y usted se tiene que operar. ¿Se dejaría operar por mi hijo? ¿Lo miró bien? ¿Por qué me dice que no? Es mi hijo, no me ofenda. ¿Por qué no se dejaría operar por mi hijo? Vio que usted ya empezó por no elegirlo. Sin embargo, él tiene vocación, decidió estudiar medicina, ¿sí? Después no se confunda, no está estudiando medicina. Pero si lo estuviera, ¿sí? Él ya habría decidido hacer esta carrera, habría pasado por cierta capacitación y estaría luego entrenándose. Tenemos médicos entre nosotros. ¿Y sabe con qué se entrenan los médicos? ¿Con qué? No, alguien lo dijo, pero después que lo dijo...
con los muertos. ¿Por qué? Y porque peor no lo van a dejar, ¿sí? Ya está. ¿Quién puede enfermar un muerto? Nadie, ¿sí? Ya se murió. Por eso los médicos practican en la morgue. Por eso las facultades de medicina tienen acceso a las morgues. Y hay muertos que pasan a mano de los principiantes, de los estudiantes. Es así y está bien que sea así. ¿O quiere que practiquen con usted? Y esa es la historia. Se capacita, se entrena y luego de que tiene toda la capacitación y el entrenamiento viene, ¿qué cosa? ¿Uno más? La respuesta al llamamiento. En el caso de un médico, la respuesta al llamamiento sería su título y su especialización. No es lo mismo que yo le diga, mire, mi hijo está estudiando medicina, que yo le diga, mi hijo es médico. Si yo le dijera que mi hijo es médico y usted tiene la posibilidad de atenderse con él, usted lo pensaría distinto. No me hubiese dicho que no hacía boca de jarro, ¿sí? Lo pensaría porque él ya está capacitado y aprobado para hacerlo. Ya demostró en su capacitación y en su entrenamiento, alguien está dando testimonio en ese título de que él está capacitado para enfrentarse a una situación como la que usted se enfrenta. ¿Está? ¿Cuándo fue que, en el caso hipotético de mi hijo estudiando medicina, él respondió que sí a ser médico? ¿Cuando se inscribió en la facultad o cuando se recibió? ¿Cuándo? Se inscribió. Ah, sí, entonces tendríamos los hospitales llenos de estudiantes de medicina, y no es así. La respuesta se da cuando uno termina. Lo otro es una mera intención. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando viene, como en el día de las misiones, vienen los misioneros que vienen de la India, los traemos de no sé dónde, ¿sí? Se nos visten con los atuendos típicos y están aquí, nos muestran los chicos que lloran, los que tienen necesidad y todo eso? Estamos todos listos para que ellos hagan el llamamiento. Dice, necesitamos más misioneros. ¿Quién quiere ser misionero? Y usted, como me respondió recién de los escogidos, ve que la gente levanta la mano y uno dice, el Señor viene mañana. Y sí, porque si tantos misioneros largamos al mundo, como los que levantan la mano, el Señor viene pronto. Y sin embargo, el año que viene y hace el mismo llamamiento y es muy posible que hasta las mismas manos se vuelvan a levantar. Pero ¿cuántos realmente terminan en las misiones? A veces ninguno. ¿Y por qué ninguno termina en las misiones? Porque ninguno quiere pagar el precio de ir. Le gusta la idea, ¿sí? Romántica. ¿Entendió realmente? ¿Y fue hipócrita al decir que sí? No. Responde sinceramente que sí. Pero Dios no puede quedarse con ese sí y escoger a una persona porque sinceramente dice que sí. Ahora necesitamos que ese que es tan sincero pague el precio de capacitarse, entrenarse y terminar su entrenamiento. Cuando yo estaba en la facultad, estudiaba a 2 puntas. Me levantaba a las 6 de la mañana, abría mi Biblia y hasta las 9 de la mañana yo hacía mi estudio bíblico. Y tenía excelentes maestros en ese tiempo. Y a las 9 de la mañana venía mi compañero de estudio y estudiábamos el resto del día lo que necesitábamos, estudiábamos lo de la carrera de física. En la mitad del asunto yo estaba más entusiasmado con lo que hacía a las 6 de la mañana que con lo que hacía después de las 9 de la mañana. Entonces, así como medio tramposo, le dije, Señor, en un acto así de arrojo y desprendimiento, le dije,
te entrego mi título, te entrego mi carrera. Creyendo que el Señor iba a decir, qué bueno, y me iba a llamar al servicio y yo iba a dejar de estudiar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me dijo, qué bueno, lo tomo, pero no incompleto. Si me va a regalar un título, lo quiero completo. Si me va a regalar tu carrera, la quiero completa. Así que, ante la decisión de Dios de tomar mi carrera, yo terminé de estudiar, hice la licenciatura, luego hice el doctorado, y cuando terminé el doctorado dije, aquí estamos, Señor, y el Señor dijo, pero este título está sin usar. Yo todavía no sé si sirve. Así que me hizo ejercerlo más de 10 años después de haberme recibido para después darme la oportunidad de tener un tiempo de servicio exclusivo para el Señor. Porque hubo que seguir esos pasos. Me llamó, me capacitó, me entrenó y yo tuve que dar una respuesta cabal. Le estoy contando de mi carrera, pero yo tendría que estar hablando de mi ministerio, porque mi ministerio pasó lo mismo. Fueron paralelos a mi carrera. Mi carrera fue simplemente un termómetro de lo que iba pasando también como en mi ministerio. Yo no fui llamado elegido el primer día. Yo fui llamado el primer día. Y el primer día le dije que sí al Señor, pero luego me capacité, luego me entrené a la par de preciosos hombres y mujeres de Dios. Y finalmente, con el tiempo, Dios entendió que yo estaba para ser llamado. Y un día me dijo, este es el momento, andá y hacé tal cosa. Mire, casi me muero ese día. Casi me muero. Y peleé con Dios toda una tarde para hacer algo para lo cual me había preparado 15 años. Pero si no me hubiese preparado 15 años, Dios no me hubiese llamado esa tarde. Y fui y lo hice. Y si yo no hubiese hecho eso esta tarde, ¿sabe qué? Mis 15 años hubiesen sido tirados a la basura y yo no estaría en este lugar, en este momento. Entonces, cuando uno da una respuesta, entonces viene recién, ¿qué cosa? La elección de parte de Dios. Si usted dijo que sí en el proceso, ¿qué hará el Señor? Le escogerá. Pero si usted dijo que no a lo largo de todo ese proceso, ¿qué hará el Señor? No le escogerá, plan B, y empezamos de nuevo, ¿sí? ¿Me entiende? El problema con esta ecuación es que dice el Señor, yo llamo a muchos, pero al final de la historia tengo que escoger a pocos. Y no es porque no quiera, sino porque no llegan a cumplir con todas las cosas, con los requisitos, ¿sí? Si bien este todavía no es el final del mensaje, ¿qué pasa si yo pregunto ahora, ¿cuántos escogidos tenemos? No levante la mano. ¿Levantaría tan rápidamente la mano como la levantó al principio? Porque usted respondió al llamamiento, no me cabe la más mínima duda. Pero ¿podría responder que se siente escogido de parte de Dios? Ahora, vamos a volver a Mateo 24. Porque quiero que vea la importancia de los escogidos en este tiempo. Le decía que el Señor es como que vuelve a masticar, rumiar las cosas. Y en el primer momento explicó cuál sería el peligro, qué iba a pasar y cómo iba a terminar la cosa, ¿sí? Pero la segunda vez que explica todo esto y que da más detalles, dice en el versículo 22
que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por todas las cosas que están pasando, ¿no? Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué entiende usted? ¿O qué entendieron los teólogos históricamente acerca de esto de que a causa de los escogidos los tiempos serían acortados? Si usted lee los libros de los comentarios de Apocalipsis, si usted lee estos libros, le van a decir, por ejemplo, que en el medio de esta catástrofe de cosas, de los terremotos, de los rumores de guerras, de las persecuciones, del amor de muchos que se enfrió, ¿sí?, de los falsos profetas que salen a la iglesia a decirle cosas desde sus intereses, si Dios no interrumpiera este proceso y adelantara los tiempos, nadie sería salvo. Y que por amor de esos escogidos, Dios lo ha hecho para salvar a esos escogidos. Eso es lo que usted va a leer en los libros, porque así se escribió siempre. Ahora, cuando yo veo este pasaje, no puedo interpretarlo de otra manera que como le voy a explicar. Primero le dije, el Señor lo explicó y luego lo repitió. Y en la primera explicación, ¿cuándo dice el Señor que va a venir? ¿Cuándo será el fin? Cuando sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, en la segunda parte, cuando lo va a explicar, no me puede decir que Dios va a interrumpir la cosa. Hay un proceso que debe cumplirse y al final de este proceso se termina la cosa. Y en la segunda vez, cuando lo vuelve a explicar, pero Dios es tan bueno que lo va a interrumpir antes. No me puede decir eso. O me dice una cosa o me dice la otra cosa. O yo tengo que volver a interpretar porque no puede decir las dos cosas a la vez. Algo hemos interpretado mal en esta interrupción supuesta de Dios de los tiempos o adelantamiento de los tiempos. Y la solución es que no es Dios quien adelante la cosa. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? Cuando se haya predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué día será eso? ¿Qué fecha tiene? No lo sabemos. Pero sí tenemos en la segunda explicación una pista de cuándo va a ser y cuán pronto puede ser o cuán demorado puede ser. Dice, si estos tiempos no fuesen acortados, ¿por causa de quién? De los escogidos, no por causa de Dios. Por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este momento? Está diciendo que si los escogidos no hacen lo que tienen que hacer, los tiempos se van a dilatar. Pero si los escogidos hacen lo que tienen que hacer, los tiempos se van a cortar. ¿Y qué es lo que los escogidos tienen que hacer? Predicar este evangelio, no otro, otra predicación aparte, ¿sí? Este evangelio hasta lo último de la tierra, no dejándose engañar por ¿quiénes? Por los falsos profetas, que si fuese posible, engañaran aún a los escogidos. ¿Cómo va la cosa? El Señor no solo no sabe cuándo va a venir, sino que está en duda de si va a venir o no. Porque si es por cómo los escogidos nos estamos comportando, la cosa va muy demorada, ¿sí? Pero se puede acelerar si entendemos lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Solamente si los escogidos aceleramos los tiempos serán acelerados. Entonces, ¿cómo enfrentaremos este tiempo? Dos cosas. Personalmente, comportándome como un verdadero escogido de Dios, ¿sí? Esto es, habiendo seguido todos estos pasos hasta la respuesta. El primer paso es de Dios.
y el último también. Pero los tres del medio les dije que lo íbamos a poner en una sola palabra, y esa palabra se llama perfeccionamiento. El perfeccionamiento, ya termino, pero se lo tengo que decir, el perfeccionamiento lo dan ¿quiénes? Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Que puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, ¿sí? A otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar, que es todo este camino, a los santos para la obra del Evangelio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. Esto es, no hasta que cada uno de nosotros, sino que todos, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos, como cuerpo de Cristo, lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. No solo necesitamos la profecía, necesitamos todos los oficios funcionando, porque si queremos ser realmente escogidos, necesitamos ser perfeccionados, y el perfeccionamiento viene dado por los oficios, a los cuales debemos de juzgar si son falsos o si son verdaderos, ¿sí? Y una cosita más de ese último pasaje, del pasaje inicial, ¿sí? Porque tiene que ver con todo esto, ¿sí? Dice, porque donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Si usted toma la Nueva Versión Internacional, dice así se juntarán los cuervos, ¿sí? Y esto es simplemente porque los que tradujeron la Nueva Versión Internacional no saben interpretar lo que dice la palabra de Dios, porque el texto original no dice cuervos, dice águilas. Y el problema que tuvieron los que traducen esta nueva versión es que las águilas no son carroñeras, no comen un bicho muerto, cazan, no son carroñeros. Entonces algo tenía que estar mal en esta idea del Señor de que sobre el cuerpo muerto se van a juntar bichos que no son carroñeros, que son las águilas. Así que, como no lo sabemos interpretar, traducimos diferente. Esa no es la solución. La solución es interpretar correctamente. Y este pasaje, ¿de quiénes habla? De escogidos y de profetas. Y si el águila es símbolo de alguien, ¿es símbolo de qué? De los profetas, de los que ven, ¿sí? De los que ven más allá de lo que otros ven, que tienen la capacidad de mirar a la distancia y de mirar directamente al sol. El águila es uno de los símbolos del oficio profético. Ahora, el Señor está hablando de falsos profetas. ¿Y los falsos profetas de dónde salen? De acá adentro, Los falsos profetas no son ni siquiera gente perdida. Los falsos profetas son profetas que han cambiado la intención de su corazón y están haciendo lo que no debieran. Y por intereses propios, por egoísmo, por plata, por dinero, por lo que sea, por poder, están predicando en su nombre y no en nombre de Dios. Y cualquiera de nosotros puede transformarse en un falso profeta si deja que su corazón le venza. Así que cuando habla de las águilas, está hablando de esto, de profetas que se han pervertido. Pero lo interesante es que dice, si el cuerpo está muerto, vendrán estas águilas. Pero si el cuerpo está vivo, entonces, ¿cuál es el antídoto? Que como iglesia, como persona, como individuo, el antídoto es este. ¿Cómo me defiendo de la falsa profecía? Es este camino. Como iglesia, ¿cuál es el antídoto? Darle al Señor un cuerpo vivo. Porque si el cuerpo está muerto, vendrán los falsos profetas y harán estragos. Amén. No le tenga miedo a la profecía, ni le tenga miedo a los falsos profetas, ni a este tiempo de falsos profetas. Simplemente prepárese y preparémonos
para enfrentar este tiempo. Dios le bendiga, yo le bendigo mucho. Como siempre, este y otros estudios los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast. ¿Y ahora qué hacemos con esto?